Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la cuarta parte del capítulo 7. En esta epístola de Pablo a los Corintios nosotros estamos viendo el capítulo 7 que se refiere a los principios sobre el matrimonio y la soltería. Continuamos con las respuestas a preguntas sobre el divorcio que realizan los corintios. En este caso, los versículos del 12 al 16 menciona el divorcio y nuevo matrimonio cuando un cristiano está casado con una cónyuge o con un cónyuge incrédulo. Ahora, en esto vamos a ser muy claros conforme dice la bendita palabra de Dios. Hay la expresión pero al resto. ¿A qué se refiere con esto Pablo? Pablo desvía el enfoque del grupo al que se dirigía anteriormente. Las parejas en los que ambos eran cristianos. Ahora se dirige a cualquier hermano cuya esposa no cree y a la mujer cuyo esposo no cree. Entonces aquí nosotros podemos ver fácilmente en relación a la expresión también que está escrita en la palabra. Yo, no el Señor digo. Refiriéndose aquí Pablo, debemos darnos cuenta de lo que él dice directamente con esta frase. No debemos pensar que Pablo está menos inspirado por el Espíritu Santo en este punto. Cuando dice no el Señor, simplemente quiere decir que Jesús no enseñó sobre este punto específico, como lo hizo en la situación anterior referente a lo que habíamos ya leído y estudiado referente a Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 9. Por lo tanto, si Jesús no habló sobre este punto específico, el apóstol inspirado de Jesús sí lo hará, porque no deja de tener esa inspiración ni dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto indica que Pablo quizá no era consciente del grado de inspiración bajo el que trabajaba al escribir esta primera carta a los Corintios y quizás otras cartas también. Simplemente sabe que, aunque basó sus comentarios en los versículos anteriores que hemos visto del 10 y 11, en lo que Jesús enseñó en Mateo 19, 3 al 9, aunque no yo, sino el Señor, no tiene constancia de un mandato específico de Jesús en el que de un cristiano casado con una esposa no creyente, sabía entonces que escribía con la autoridad de Dios a los corintios, pero quizás no sabía que hablaba con autoridad a toda la iglesia de todos los tiempos y que fue usado para escribir la palabra eterna de Dios. Pero si Pablo no era consciente de la inspiración de sus palabras, no por ello son menos inspiradoras. Esta aclaración es necesaria para darnos cuenta que definitivamente nunca dejó de ser inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas cartas. También hay esta frase, que no se divorcie de ella. Aquí también vemos como Pablo, si en la iglesia de Corinto había parejas cristianas que pensaban que serían más espirituales si se divorciaban, como se mencionó anteriormente en los versículos 10 y 11, que pasaba con los cristianos corintios casados con no creyentes. Ciertamente pensaban, decía, ciertamente pensaban los corintios, Dios no puede ser glorificado si estoy casado con un
no creyente. Pero el bien de la espiritualidad, por el bien de la espiritualidad, o sea, era un argumento que en ese entonces tenían al reconocer que cometieron un error, se casaron con una persona no creyente. Pero esto implica y aclara Pablo, Dios no puede ser glorificado si estoy casado con un no creyente. Por el bien de la espiritualidad, debería divorciarme de él. A estos, Pablo les dice que no se divorcie de Elia. Por lo tanto, esto implica que esta preocupación espiritual es una razón válida y urgente de lo que estaba mencionando Pablo y lo que no estaba escrito anteriormente, para no casarse con un incrédulo, según lo que posteriormente revisaremos también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Pero no es motivo para terminar un matrimonio existente con un incrédulo. Con esto nosotros tenemos muy claro y podemos darnos cuenta por qué aquí, más adelante también se menciona porque el esposo incrédulo es santificado por su esposa, que es lo que nosotros podemos entender en esta frase. Aquí la pregunta es, ¿por qué debería un cristiano intentar mantener unido su matrimonio con una persona no cristiana? Porque Dios puede ser glorificado en tal matrimonio y Él puede obrar a través del cónyuge creyente para atraer al cónyuge incrédulo a Jesucristo. Aquí entonces vemos claramente cómo Dios se manifestará, cómo Dios bendecirá, cómo Dios santificará a esa pareja. Santificado en este contexto no significa que el cónyuge no creyente se salva solo por estar casado con un cristiano. Que quede muy claro, simplemente significa que es apartado para una obra especial del Espíritu Santo en su vida por su cercanía a alguien cristiano, en donde Dios con seguridad obrará, con seguridad usará a aquella persona que tiene la santificación y la dirección del Espíritu Santo. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Qué importante también ver esta frase. Es tan necesario que en un hogar haya por lo menos una persona que crea en el Señor Jesucristo, que haya aceptado al Señor Jesucristo, para que a través de esto, no solo la persona de un cónyuge creyente hace bien al cónyuge incrédulo, sino que también hace bien a los hijos, y un gran bien, porque se puede decir que ahora son santos. Hasta que tenga la edad suficiente para asumir su propia responsabilidad, el hijo de un padre creyente debe ser considerado cristiano. La santidad de los padres se extiende al hijo. Este es un comentario de Morris. Continuando con este punto, vemos acá, esta es una hermosa garantía de que los hijos de padres cristianos son salvos, al menos hasta que alcancen la edad de responsabilidad personal, que puede variar para cada hijo. Sin embargo, no tenemos una garantía similar para los hijos de padres no cristianos. Recuerde esto, que quede muy claro. De hecho, el sentido del texto la contradice. ¿Cómo podría Pablo afirmar que estar en el hogar es un beneficio para un padre cristiano si el mismo beneficio se aplica automáticamente también a los hijos de no cristianos? Además,
Pablo dice, de lo contrario sus hijos serían impuros, lo que claramente da la impresión de que sin la presencia de un padre cristiano, el hijo no es considerado santo, sino impuro. Si los hijos de padres cristianos se salvan y van al cielo, incluso algunos, es importante comprender que no es por su inocencia. Como hijos e hijas de Adán culpable, todos nacemos culpables. Si estos hijos van al cielo, no es porque sean inocentes merecedores, sino porque la rica misericordia de Dios también se ha extendido a ellos. Pero si el incrédulo se separa, no se separe. Vamos a ver exactamente esto entonces. Repito, pero si el incrédulo se separa, no se separe. Aquí Pablo lo que está aconsejando es que la pareja cristiana haga todo lo posible por mantener unido el matrimonio. Pero si el cónyuge incrédulo se niega a casarse, el matrimonio puede romperse. Pero esto no debe ser iniciado ni buscado por el creyente. Qué importante entonces darnos cuenta de esto. Si el cónyuge incrédulo se separa, el cristiano no está sujeto al pacto matrimonial. Esto significa que, de hecho, es libre de volver a casarse porque Dios ha reconocido su divorcio como válido. ¿Cómo lo sabes? Esta pregunta, aquí Pablo concluye esta sección con mucha esperanza, pues muchos cristianos casados con no creyentes se sienten desanimados. Deben saber que con fe y paciencia pueden esperar que Dios obre en sus circunstancias actuales, por difíciles que éstas sean. Los cristianos casados con no creyentes también deben saber lo que dice Pedro allá en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, que su cónyuge incrédulo probablemente no será llevado a Jesús por sus palabras. Escuche esto, sino por su conducta piadosa y amorosa. Trágicamente, gran parte de la iglesia primitiva no hizo caso de la palabra de Dios de mantener unidos los matrimonios en la medida de lo posible al casarse con no creyentes. Una de las grandes quejas paganas contra los primeros cristianos era que el cristianismo desintegraba las familias. Una de las primeras acusaciones contra los cristianos fue la de manipulación de las relaciones domésticas. A través del comentario que realiza Barclay. Hasta aquí nosotros llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana. Continuaremos, si Dios lo permite, la próxima. Bendiciones.